Antes de pasar el turno a los ponentes de esta tarde, me permito hacer una presentación muy breve. Mi nombre es Begoña y soy la coordinadora de la plataforma Share4Rare, que es la iniciativa que organiza este webinar esta tarde. Share4Rare es un proyecto financiado por la Comisión Europea que busca, a través de una plataforma digital, poder conectar familias tanto que conviven con una enfermedad poco frecuente de forma directa, porque hay adultos afectados, como porque tienen niños afectados por una enfermedad. Creemos en el poder de la información y de la experiencia de las familias para hacer que el conocimiento en enfermedades avance y creemos también, ¿no?, en el poder de sumar cuantas más personas, ¿no?, independientemente del lugar y del idioma que hablen, para hacer, ¿no?, que todo avance más rápido, porque la ciencia al final también es cuestión de tiempo. Para nosotros es un placer esta tarde tener en el webinar a la doctora Gemma Marfan y al doctor Lluís Montoliu. No es la primera vez que colaboran con nuestra iniciativa y quiero agradecérselo, porque siempre que les pedimos colaboración, siempre la respuesta es sí. Para nosotros es un placer porque son unos grandes maestros y unos grandes comunicadores. Me permito presentar a la doctora Gemma Marfan. Es doctora en Biología por la Universidad de Barcelona, catedrática de Genética por la misma universidad, investigadora de CIBER y, como había comentado anteriormente, una gran maestra y divulgadora científica. El doctor Montoliu es doctor en Biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro del Comité de Dirección también del CIBER y presidente del Comité de Ética del Centro Nacional de Biotecnología, y también reconocido por su experiencia divulgativa y autor también de diversas publicaciones para acercar la ciencia a los ciudadanos. Avanzando un poquito más, para aquellas personas que no conocen la plataforma Share4Rare, organizadora de este webinar, decir que es una plataforma, un proyecto que pone en el centro el paciente, considerando pues todas las problemáticas y las características que supone convivir con una enfermedad rara, y que trabaja en base a tres objetivos principales. El primero de ellos es, como decía anteriormente, crear una comunidad virtual donde no haya barreras ni de idioma ni geográficas, y facilitando que haya información y educación para que un paciente o una familia se puedan manejar lo mejor posible con cualquier enfermedad, y en enfermedades raras todavía mucho más. Es importante la información. ¿Qué hemos hecho en Share4Rare? Construir unos libros médicos con profesionales del Hospital de Sant Joan de Déu y también con profesionales de la Universidad de Newcastle, para educar a las familias y a los pacientes de los diferentes proyectos de investigación que están en este momento viviendo, ¿no?, y avanzando en la plataforma. El siguiente objetivo de estos tres que avanzaba es compartir. Uno de los adjetivos que muchas veces nos viene a la mente cuando hablamos de enfermedades raras, o en aquellos casos que hoy también lo tocaremos en el webinar, de personas que todavía no tienen el diagnóstico, es la soledad. Y cuando tú te sientes solo, lo que buscas es otra persona que pueda, ¿no?, entender tu misma situación personal y con la que te puedas comunicar. En Share4Rare, en base al proceso de registro que hay para acceder a la parte privada de la plataforma, tenemos algoritmos de inteligencia artificial que capturan la información del diagnóstico, si existe, de los síntomas y de dónde vive el paciente. Esto nos permite poder conectar e informar el grado de similaridad que tenemos con otros pacientes para poder tener esa comunicación personal. Y esto es uno de los atributos, de las características más bien valoradas por los pacientes y por las familias. Y el tercer objetivo, y que es el corazón del proyecto, es investigar. Investigar en base a la donación de información clínica que nos hacen pacientes y familiares a través de unos cuestionarios que existen en la plataforma. Investigar nos permite, a través de esta información, poder describir mejor la historia natural de las enfermedades, poder crear algoritmos también de pronóstico, si podemos recoger datos retrospectivos, crear en paralelo registros de pacientes, porque hay patologías en las que no los hay o son, están muy desdibujados, trabajar también para recoger información de calidad de vida y de resultados informados por los pacientes, y, cómo no, hacer que puedan surgir otros proyectos, porque la investigación al final es un camino de largo recorrido que no solo existe en base a un proyecto, existe en base a la colaboración con muchísimos otros más. Actualmente en Share4Rare tenemos estos proyectos activos de investigación, uno destinado a pacientes sin diagnóstico, para conocer, ¿no?, cuál es la carga y el padecimiento que hay detrás durante el tiempo que se espera hasta recibir el diagnóstico verificado, uno sobre tumores raros pediátricos,
otro sobre enfermedades neuromusculares, uno específico de leucemia aguda linfoblástica, un registro internacional con la colaboración del Hospital Garrahan de Buenos Aires para identificar pacientes con enfermedades minoritarias que hayan padecido la COVID-19 y un estudio que en breve se iniciará sobre el melanoma. Al final, Share4Rare es una plataforma al servicio de los pacientes, de las familias y de los investigadores. Y nos interesa mucho, ¿no?, divulgar y acercarla a los ciudadanos y también, como os decíamos, informar y educarlos. Y creemos, ¿no?, que un webinar como el de esta tarde, construido en base a preguntas y demandas de información que nos habéis hecho llegar, es una muy buena manera de ayudar a empoderar a los pacientes. Sin más preámbulo, paso la palabra a mi compañera Elisa Mora. Elisa es la gestora de pacientes de Share4Rare y ella va a moderar esta tertulia entre ya, diría yo, amigos como son el doctor Luis Montoliu y la doctora Gemma Marjain. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Elisa. Me remito a los agradecimientos que ha dicho Begoña, a Gemma y a Luis por estar con nosotros esta tarde y a todos vosotras y vosotras que os habéis conectado. Así que, sin más, vamos a empezar ya a proponerles a Gemma y a Luis las diferentes preguntas que nos habéis hecho llegar, que tenemos que decir que son muchas y que si no podemos dar respuesta a todas, muchas de ellas las iremos respondiendo poquito a poco en la plataforma Share4Rare. También animaros a que nos hagáis llegar preguntas por el chat y dedicaremos un ratito al final de la sesión a dar respuestas de las que nos hagáis llegar. Algunas de las preguntas que nos habéis llegado son sobre conceptos de genética y aprovecho esta primera pregunta para dirigírsela a Luis, por una de las cosas que nos han preguntado es ¿qué es un mapa genético? Bueno, ante todo, buenas tardes a Begoña, a ti, Elisa, a Gemma y a todos los que nos siguen, a todos los participantes. Una vez más, estamos aquí encantados de colaborar con la iniciativa de Share4Rare. Creo que este tipo de iniciativas son muy útiles precisamente para resolver pues, este tipo de cuestiones y estas y otras que nos van a ir planteando que Gemma y yo pues intentaremos ir respondiendo, ¿no? Si no la responde uno, lo respondemos y si no lo sabemos, pues también os lo diremos, porque no, evidentemente no lo sabemos todo. Un mapa genético pues, puede tener diferentes significados. Un mapa genético puede ser desde una cartografía donde de todo el genoma de una persona pues tenemos ubicados los 20.000 genes, cada uno en su posición determinada. Eso sería un mapa genético, pero si también nos fijamos solamente en una porción de este genoma, recordad que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Pues si nos fijamos, por ejemplo, en un fragmento del cromosoma 3, pues aquellas decenas de genes que hayan en ese fragmento del cromosoma 3, pues podemos hacer un mapa genético pues muchísimo más preciso, con más coordenadas y delimitando dónde empiezan y dónde acaban los genes. Cuando no teníamos el genoma, y esto pues tanto Gemma como yo cuando empezamos en esto pues no teníamos el genoma hace apenas 20 años que lo tenemos. Este año estamos cumpliendo los 20 años de la publicación del primer borrador del genoma humano, que ocurrió en el 2001. Luego se fue optimizando y se fue limpiando y, digamos, un genoma más o menos completo se publicó en el 2003, pero por eso celebramos el 2001. Pero antes del 2001, cuando no teníamos la totalidad de las secuencias, que es como decir, pues la totalidad de las coordenadas de este mapa genético, pues teníamos una serie de posiciones en los cromosomas que nos permitían saber pues, dónde empiezan los genes, dónde acaban, cómo podemos extraer una parte de un gen, cómo podemos verificar que ese gen está intacto, cómo podemos verificar si este gen tiene o no tiene alguna mutación, y a medida que han ido pasando los años, pues este mapa genético se ha ido haciendo más denso, pues hasta tener la secuencia completa de los 3.000 millones de pares de letras, que es lo que realmente tenemos en cada una de nuestras células. Muchas gracias, Luis. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a Gemma, ya que hablamos de genes. Una de las preguntas que nos hacen llegar es ¿qué son las variaciones de significado incierto y qué efectos provocan? Bueno, primero de todo yo me añado a lo que ha comentado Luis. Es para mí un placer
estar con tantos oyentes, con tanta gente tan interesada, con pacientes y con asociaciones, y que haremos lo mejor que sabemos, que es pues, compartir el conocimiento que tenemos y ponerlo a vuestro alcance. Cuando hablan de variantes de significado incierto, en el fondo este tipo de terminología se utiliza en el diagnóstico genético. Entonces, en las enfermedades raras, yo podría decir que una gran mayoría de ellas son lo que denominamos enfermedades mendelianas, que son aquellas en las cuales que están causadas por mutaciones en un gen. Los genes son las instrucciones concretas que están dentro de nuestro genoma, son instrucciones concretas para hacer una proteína, para hacer una función. Y esas instrucciones tienen un lenguaje, tienen una secuencia genética que tiene que ser correcta y que hace que si está correcta se fabrica una proteína, esa proteína haga una función. Cuando hay un cambio, que mutación viene de mutar, cuando hay un cambio, entonces puede ser que afecte a lo que está codificado, la proteína codificada, haya un cambio en los aminoácidos que la componen o esa proteína va a ser truncada, más corta y no se va a hacer la función correctamente. Y entonces, dependiendo de si es una enfermedad dominante o recesiva, dependiendo si es dominante, solo hemos heredado de uno de ambos progenitores esa mutación y será suficiente para manifestar la enfermedad. Y si es recesiva, tenemos que haber heredado de ambos progenitores pues una copia que no está correcta, que está mutada. Y entonces ni por una copia ni por otra podemos hacer la proteína correcta y entonces se manifiesta la enfermedad. Cuando nos llega a los laboratorios personas, pacientes, familiares, ¿no? que tienen niños que tienen una enfermedad genética rara, lo primero de todo se necesita un diagnóstico clínico. El médico, el pediatra o el médico dependiendo especialista, pues estudia al paciente y según la sintomología dice, pues tiene esta enfermedad o tiene esta otra. Hay veces que, aunque sepa la enfermedad, no sabe qué la está causando, qué mutación, qué cambio. Y hay veces que incluso no sabe ni qué gen, porque no tiene muy clara qué enfermedad realmente es la que causa la patología. Y entonces dice, bueno, pues vamos a hacer un análisis genético del paciente. Y entonces se analiza. Y hay muchas maneras de analizar, pero hoy en día hay maneras exhaustivas que miran, o muchos genes, y miran la secuencia completa. Hay mutaciones que son muy claras. Cuando vemos ese cambio, clarísimamente sabemos que eso implica que la proteína que está codificada no va a poder producirse correctamente. Será truncada o está un cambio que ya está descrito en otros pacientes y ya sabemos que cuando se hereda esa mutación es patogénica. Esa no es incierta, esta es cierta. Cuando decimos que encontramos variantes, no decimos ni mutación porque no nos atrevemos, sabemos que es un cambio, pero no nos atrevemos a decir que es patogénica porque no lo sabemos todavía. Y entonces decimos variante de significado incierto. Y eso quiere decir que no ha estado previamente descrito en otros pacientes o que si lo ha estado no se considera que quizás sea la patogénica y nos queda en un marco de duda. No podemos decir seguro que es la causante de la patología, pero tampoco podemos descartar que lo sea. ¿Cómo sabremos, cómo saldremos de estas dudas? Con más análisis genéticos de más pacientes. Si la volvemos a encontrar en otros pacientes, si varios pacientes tienen la misma mutación, claramente estará implicada. Si no la encontramos nunca más o encontramos justamente personas que son normales, que no tienen la patología en ese sentido, quiero decir, y que presentan esa variante, pues a lo mejor podremos decir, no es patogénica. O sea que eso es ponerla en un cajón diciendo, no sabemos todavía si será patogénica o no. Genial. Y siguiendo con las mutaciones, porque hemos recibido bastantes preguntas sobre esto, Luis, una de las dudas que nos ha llegado repetidas veces es precisamente acerca de mutaciones epigenéticas. En concreto nos preguntan cuál es la importancia de la epigenética sobre los genes que predisponen a tener una enfermedad, pero que por sí solos no son capaces de activarla. Bueno, esto es una pregunta muy interesante que además completa pues, lo que estaba diciendo Gemma, porque fijaros que dos personas pueden tener la misma secuencia en su genoma, exactamente la misma secuencia de letras, pero en un caso el gen puede estar funcionando y en el otro no.
Esta es una modificación que hace que un gen deje de funcionar o se active inadecuadamente en algunas personas, porque encima de lo que es el código de letras que tenemos en nuestro genoma, tenemos otra capa de información, por eso es epigenética, por encima de la genética, que modula la actividad de los genes. Tenemos diferentes maneras de modularlo. La más frecuente, y seguro que alguno de los que nos estará escuchando pues lo habrá oído si lo ha discutido esto con su médico o con su genetista o con la asociación, una de las modificaciones más frecuentes es la metilación. La metilación es una modificación de una de las letras, habitualmente es la C, una de las letras que están en nuestro genoma, y lo que suele suceder cuando una de estas letras C o bastantes de estas letras C están metiladas en una región determinada es que este gen, a pesar de tener la misma secuencia que en otra persona, al estar metilado, deja de funcionar. Si la función de este gen era importante, pues tenemos el mismo efecto como si tuviéramos una mutación de las que describía Gemma hace un momento, pero sin necesidad de cambiar para nada la secuencia del gen. Esto es importante, por esto es una modificación epigenética. Claro, estas modificaciones epigenéticas que se han descubierto a posteriori y que cada vez cobran más importancia, pues tienen que ver en la regulación de los genes. Los genes, a pesar de que tenemos 20.000 genes, no todos los genes funcionan por igual en todas las células. Hay un sistema de un programa que hace que una célula, si es muscular, o una célula nerviosa, o una célula glandular, pues tengan diferentes genes de estos 20.000. Y el cómo se activan y se desactivan, además de por otros elementos que son más directos, también las modificaciones epigenéticas nos garantizan. Por ejemplo, hay genes que se encargan de verificar que no ocurra ningún desaguisado, ninguna rotura en los cromosomas, y que se encargan de que cuando esto ocurre, de corregirlas y de restaurar la secuencia original. Son genes que se llaman habitualmente antitumorales, porque cuando estos genes dejan de funcionar, pues no hay control posible y la célula muy rápidamente puede perder el control y empezar a crecer pues de una forma descontrolada, y ya sabemos lo que quiere decir. Cuando las células crecen descontroladas, pues se forma un tumor. Pues bien, estos genes antitumorales, si resulta que están metilados, pues vendría a ser lo mismo a como si estuvieran no funcionales, si tuvieran una mutación. Entonces es importante descubrir que podemos llegar a causar enfermedad, podemos llegar a causar una patología no solamente modificando la secuencia del gen, sino modulando su actividad. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estas mutaciones epigenéticas? Bueno, pues hasta ahora podíamos hacer relativamente poco, porque hay una serie de medicamentos que son de amplio espectro y que pues pueden retirar o pueden promover la retirada de estas metilaciones o pueden promover el que se produzcan. Hay algunos genes que deberían estar silenciados y si se activan, pues también pueden causar problemas. Esto es lo que veníamos haciendo pues a nivel experimental hasta hace bien poco. Ahora tenemos unas estrategias terapéuticas todavía experimentales, pero que cada vez van a estar más cerca cuando se completen los estudios preclínicos y eventualmente los clínicos, unas estrategias experimentales que nos permiten no cambiar la totalidad de las modulaciones de todos los genes a la vez, sino solamente del gen que nos interesa. Y aquí nos vienen a ayudar pues estas herramientas CRISPR, que es la primera vez que sale este nombre, CRISPR, que tiene que ver con edición genética, pero que no solo tiene que ver con edición genética, hay unas variantes CRISPR que lo que nos permiten es modificar el estado epigenético de un gen a voluntad. Podemos promover esa metilación si lo que queremos es inactivar el gen, porque está
reactivado de forma inoportuna, o podemos promover la eliminación de la metilación si lo que queremos es despertar de nuevo un gen que se ha desactivado. Muchas gracias, Luis. Qué interesante. Claro, para lo que nos comentas, ¿no? Es necesario saber qué gen y, por tanto, tener un diagnóstico. Muchísimas de las preguntas que hemos recibido van precisamente enfocadas a resolver dudas sobre este proceso de diagnóstico, ¿no? Que muchas veces cuesta tanto en llegar. Entonces, una pregunta para Gemma sería, que nos han hecho llegar diferentes personas, es ¿cuál sería la metodología que debe seguirse para conseguir un diagnóstico y a quién se debe solicitar este consejo genético? Bueno, eso depende de los países y del sistema, y también depende del sistema sanitario. En teoría existen laboratorios dentro de hospitales que pueden hacer análisis genéticos. Lo que pasa es que tienen que venir derivados porque hay una sospecha de que la enfermedad que presenta el paciente pues tiene una base genética, que no es una base o epigenética o congénita, es decir, que pueda ser, por ejemplo, por problemas durante el parto, durante el desarrollo, pero que no sean genéticos. Tiene que haber una base genética. Cuando el médico sospecha esto, puede entonces pedir que se haga este análisis. Entonces hay distintas metodologías. Y como diríamos, depende de qué enfermedad, pues es más útil una u otra. Cuando es una enfermedad que claramente es muy conocida, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Hemofilia, se conocen bien qué genes causan hemofilia, no hace falta analizar todo el genoma, sino que nos podemos concentrar en los genes que causan hemofilia y mirar y peinarlos de manera completa hasta que encontremos las mutaciones, por ejemplo. Pero en otros casos, el médico tiene un diagnóstico clínico muy genérico en que pueden intervenir muchos genes distintos y entonces lo que sería mejor, óptimo, es decir, bueno, pues vamos a hacer un análisis de todo el genoma. Pero todo el genoma tenemos muchos millones de bases. Por cada célula nuestra, cada célula tenemos 6.000 millones de nucleótidos, porque tenemos 3.000 millones heredados de padre y 3.000 millones heredados de madre. Y tenemos que averiguar qué tenemos en esas células. Entonces, hay que secuenciarlo todo y es difícil, porque de todos estos 6.000 millones, hay cerca, no llega a un 2% que codifican genes que conocemos, que codifican proteínas, es decir, que sabemos cuando hay una mutación qué efecto potencial puede tener. Y el 98% restante no es que no sean importantes, pero son secuencias reguladoras, son secuencias estructurales, son secuencias que todavía no conocemos muy bien, ¿no? Es terra ignota y que cuesta muchísimo más saber que, y hay muchas variantes, la mayoría de nosotros somos distintos. Estas variantes que nos hacen distintos están en los genes y fuera de los genes, pero los tenemos que limitar. Entonces, cuando tú vas y tú haces un análisis coste respecto a qué análisis más correcto y más preciso puedes conseguir, escogemos. ¿Conocemos pocos genes y es casi seguro que estará ahí? Miramos solo eso, hacemos un esfuerzo y los peinamos completos. ¿No sabemos? Bueno, pues vamos a hacer lo que se llama exoma. El exoma es este 2% de lo que es codificante. Las piezas codificantes que codifican para proteínas las miramos, todas. O vamos a hacer un panel de genes. Mira, en ceguera hereditaria, que es a lo que yo me dedico en investigación, o en sordera o en otras enfermedades, que hay 300 genes que pueden contribuir. Me miro solo esos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de tiempo, de esfuerzo, energía y saber seguro que lo vas a encontrar. Y hay veces que ni haciendo todo esto, ni haciendo exoma, no se consigue. Eso es una gran frustración también para los genetistas. Y entonces decimos, mire, no lo he encontrado. El siguiente paso, genoma completo. Debe estar en este tanto por ciento que no sabemos exactamente cómo puede afectar, pero igual encontramos la mutación allí. Incluso a veces haciendo el genoma no encontramos variantes de significado incierto. Hay muchas variantes. Todos somos portadores de variantes. Unas de significado incierto y otras que son mutaciones claramente patogénicas. Lo que pasa es que somos heterocigotos. Hemos heredado de parte de un parental una mutación grave y la otra del otro parental no. Entonces tenemos compensación. Era una recesiva y somos portadores. Todos somos portadores
A veces nos pensamos, qué mala suerte, he tenido un hijo con una enfermedad rara, qué mala suerte que yo fuera portador. Es que todos lo somos. Lo que pasa es que no lo sabemos hasta que no tenemos pues, un hijo que tenga esa enfermedad o tenemos un hermano o un primo, nos hacemos el análisis. Entonces, el diagnóstico genético, aunque pueda ser cuando lo tenemos muy preciso, hay tanta información que a veces cuesta. Y a lo mejor encontramos los cambios y son inciertos. No tenemos una evidencia segura. Entonces podemos decir, hemos encontrado esto. No sabemos si causa la enfermedad. Puede ser que sí o puede ser que no. Por suerte, en muchos diagnósticos, pues podemos llegar a un buen porcentaje y dependiendo de la enfermedad y del diagnóstico clínico, pues se puede llegar entre el 40 al 80% de eficiencia. Pero nos queda todavía un porcentaje que no llegamos, que se llegará, pero cuesta un poco más. Entonces no se puede decir, este es el mejor, depende, porque hay que sopesar coste, beneficio y precisión. Y no todo va en la misma línea, entonces dependiendo de los casos se recomienda un tipo de análisis, cuando no ha dado positivo pues se puede ir subiendo y hacer otros análisis que a veces son más complejos. No hay una respuesta única, pero sí que hay. Espero que os haya servido. Muchas gracias, Gemma, porque muchísimas preguntas iban en esta línea, ¿no? La gente quería saber si era viable la secuenciación masiva y qué había más allá de hacer un exoma, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas que hemos recibido también son sobre posibles tratamientos, sobre esperanzas de futuro y qué es la puerta que abre CRISPR. Si nos puedes explicar un poco, Luis, que es tu tema también, ¿no? ¿En qué se basa CRISPR y cómo puede ayudar CRISPR en un futuro? Pues sí, encantado. Bueno, es mi tema y es el tema de Gemma, ¿no? Es el tema de muchos genetistas porque esta es una herramienta que nos ha cambiado la vida a muchos biólogos, porque nos permite hacer una serie de experimentos que no podíamos hacer. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es para resaltar la relevancia de lo que pueden ser estas herramientas de edición genética, es que fueron resaltadas con el Premio Nobel de Química el pasado mes de octubre. Dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier, francesa, y Jennifer Doudna, norteamericana, lo recibieron por haber propuesto 8 años antes el uso de un sistema que las bacterias usan para defenderse de los virus, haberlo propuesto como un sistema de edición que nos permite editar, y editar quiere decir cambiar, nos permite cambiar cualquier gen de cualquier organismo, pues naturalmente también de los seres humanos, ¿no? Recordemos que estas dos investigadoras pudieron hacer esta propuesta basada en unas investigaciones básicas de un compañero nuestro, Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que hace 28 años empezó a trabajar con estos sistemas en bacterias. ¿Qué es lo que nos podemos llegar a beneficiar? ¿Qué es lo que está ocurriendo ya hoy en día con CRISPR? Bueno, CRISPR en definitiva, dado que su origen es un sistema de defensa, pues se suele representar como unas tijeras porque en definitiva son nucleasas. Una proteína nucleasa es una proteína que corta ácidos nucleicos, cortan tanto ADN como ARN, pero no cortan al azar, sino que cortan dictados por una guía, ¿no? Que suele ser una pequeña molécula de ARN. El ARN que ahora es muy famoso porque nos estamos vacunando con él, pues el ARN es el intermediario entre el ADN que está en nuestro núcleo y la síntesis de proteínas que ocurre en la célula fuera del núcleo, en el citoplasma, ¿no? La información genética de nuestros genes, para llevarla al citoplasma y transformarla en la proteína correspondiente, tiene que ocurrir gracias a un ARN. Hay muchos tipos de ARN. Como os decía, los que nos están ahora administrando las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna son fragmentos de ARN que llevan una de las proteínas del coronavirus, pero el ARN también, de pequeño tamaño, sirve porque tiene una secuencia complementaria para escoger el gen que tú quieres modificar. Si esto lo combinas con las proteínas nucleasas del sistema CRISPR, que se llaman Cas, por eso a veces el sistema se llama CRISPR-Cas,
y de estas casi hay muchas, y la más frecuente que se utiliza en biología y en terapia son unas que se llaman Cas9, pues esta Cas9 es capaz de dirigir, podemos dirigir el corte hacia un gen determinado. Esto es solo lo que hace el sistema CRISPR, con lo cual fijaros que es muy sencillo, lo único que hace es cortar el ADN. Claro, tras cortar el ADN, precisamente el genoma se da cuenta de que alguien le ha cortado un fragmento del cromosoma y lo que tiene que hacer es restaurarlo. Al restaurarlo puede equivocarse y al equivocarse el gen dejar de funcionar. Y esto es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la célula, cuando lo repare, pues el gen no acabe de repararse del todo bien y deje de funcionar. Y esto puede ser una vía de terapia. Una vía de terapia puede ser precisamente eliminar la función de aquel gen que sabemos que está causando la enfermedad. Y ahora tenemos una manera de identificarlo. Pero claro, lo que nos gustaría es ir un paso más allá. Nos gustaría es que si somos capaces, con el diagnóstico genético que nos ha explicado Gemma antes, de saber dónde está la mutación en el gen en concreto, gracias a esta guía de ARN y a estas nucleasas, vamos a cortar cerca de esa mutación y vamos a darle un molde. Le vamos a ayudar al sistema para que cuando lo repare en base a una secuencia que nosotros le vamos a dar, que va a contener la secuencia correcta y que va a permitir corregir esa secuencia incorrecta que estaba dentro del gen. Esto es lo que nos gustaría que pasara y esto es algo que podemos hacer en nuestros modelos experimentales, bien sea en células, en ratones, en ratas, en peces cebra, en diferentes modelos animales que utilizamos. Claro, la frecuencia de estas correcciones o de estas sustituciones puede ser paupérrima, puede ser muy baja y puede no tener significado terapéutico. Claro, nosotros, si yo lo intento en ratones y me nacen 20 ratones y hay uno que consigo que restaure la secuencia correcta, me pongo muy contento. Este es el que yo voy a seleccionar y voy a hacer los experimentos con él. Pero los otros 19 los descarto y esto lo puedo hacer perfectamente con ratones, pero como os podéis imaginar, no es éticamente aceptable ni prudente hacerlo con pacientes. Me gustaría que ese porcentaje de éxito fuera superior a ese 4, 5, 2 o 1% de veces. Por eso lo que estamos viendo, las primeras victorias, los primeros éxitos terapéuticos de CRISPR están más encaminados a inactivar genes, porque ahí no necesitamos que ocurra nada más. Ahí básicamente lo que necesitamos es lanzar un sistema CRISPR que corte un gen y al cortar ya vamos a asumir que va a dejar de funcionar. Por ejemplo, habréis oído hablar de la inmunoterapia del cáncer. La inmunoterapia del cáncer es probablemente una revolución terapéutica para muchos cánceres que son refractarios, que no responden, que también son raros, y que no responden ni a radioterapia ni a quimioterapia. Por ejemplo, el mieloma múltiple o el sarcoma o el melanoma son cánceres muy agresivos que tienen un mal pronóstico. Pues una vez un paciente desgraciadamente está desahuciado de lo que es la terapia tradicional, pues se puede intentar un procedimiento de inmunoterapia y se le pueden extraer de su sangre, se le pueden extraer los glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos, unos que se llaman linfocitos, y estos linfocitos, en particular los linfocitos T, se les puede aplicar un sistema CRISPR para eliminar un gen que resulta que es el que mantiene a freno nuestro sistema inmunitario. Este gen, si lo eliminamos, como que se revoluciona mucho nuestro sistema inmunitario y lo que esperamos es que sea capaz de luchar más eficazmente contra las células cancerosas. ¿Cómo eliminamos este gen? Pues naturalmente con CRISPR. Y esta es una de las aplicaciones que está teniendo pues, mayor éxito. Y por mencionar otra, en enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme o la beta-talasemia tan frecuente en países mediterráneos y la anemia falciforme que causa tantos problemas tanto en India como en África, en Sudamérica, pues sabéis que están causadas por mutaciones en la cadena beta de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que lleva sangre, que lleva el oxígeno en la sangre desde los pulmones a nuestras células.
Cuando está mutada una de las dos cadenas, la alfa y la beta, pues resulta que no funciona igual de bien y entonces no podemos llevar el oxígeno adecuadamente a las células. Lo que unos investigadores propusieron fue reactivar un gen que funciona cuando estamos desarrollándonos como embriones y como fetos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Este es un gen que se llama gamma globina y que cuando nacemos se apaga. Pero a alguien se le ocurrió que si lográramos despertarlo podría suplir esas mutaciones del gen beta. Y dicho y hecho, con CRISPR de nuevo se puede inactivar pues aquel otro gen que mantiene a la gamma globina pues reducida, que mantiene a la gamma globina inactiva en adultos. Y si nosotros inactivamos al represor, pues lo que vamos a hacer es promover lo que estaba reprimido y logramos despertar esa gamma globina que puede sustituir a la beta globina. Esto lo explico con un poquito más de detalle porque en julio de 2019, pues una persona, una mujer norteamericana con anemia falciforme fue tratada de esta manera y consiguió pues solucionar su problema. Y en lugar de estar pendiente de transfusiones sanguíneas casi semanales o a veces varias durante una semana, pues ahora ya puede vivir sin transfusiones, con lo cual es un nuevo éxito de CRISPR. Con lo cual, resumiendo, en estos momentos lo que sabemos hacer con CRISPR, y nos sale relativamente bien, es intentar apagar genes. Apagar los genes, de alguna manera, pues lo podemos conseguir y hay diferentes propuestas en marcha y hay más de 40 ensayos clínicos que en diferentes enfermedades, en diferentes patologías. Lo que nos gustaría que ocurriera y todavía no lo controlamos suficientemente bien para llevarlo a la clínica es sustituir la secuencia incorrecta por la correcta. Esto lo podemos hacer Gemma y yo en el laboratorio y nos sale muy bien cuando nos sale, pero con una frecuencia muy baja. Pero es esa frecuencia tan baja que para nosotros nos sirve para seguir avanzando en nuestra investigación, pero que no tiene la suficiente probabilidad o la suficiente garantía para ser trasladada todavía pues, a los ámbitos clínicos. A mí me gusta una comparativa. Cuando hablo de CRISPR para gente que no es de nuestro campo, yo digo que el CRISPR-Cas es como un bisturí con GPS. O sea, tú lo que haces es dirigirlo contra una secuencia concreta del genoma y va dirigido contra esa región y es un bisturí, o sea que corta, esa es la función normal. Entonces, claro, todos sabemos que cuando un bisturí corta, luego tiene que arreglarse. Tienes un corte, tiene que coserse, tiene que arreglarse. Y como muy bien ha dicho Luis, en general la célula cuando intenta arreglarlo suele introducir mutaciones que inactivan el gen. Entonces, pero es como entender que es como un bisturí y que va muy bien dirigido y que eso es fantástico, es una herramienta increíble porque todo el mundo ahora no sabemos vivir sin GPS. Bueno, pues imaginemos un GPS sobre el genoma, lo puedes dirigir. Pero ¿qué pasa? Que luego hay que hacer cosas, no solamente hay que cortar. Entonces, como bien, hay muchísimas variantes con muchísimas aplicaciones, pero la que dominamos mejor es el corte. Eso es lo que dominamos bien. Entonces, claro, no todas las aplicaciones en humanos son factibles fácilmente. Un día lo serán cuando tengamos la tecnología dominada. Pero, por ejemplo, cuando en China un investigador se le ocurrió hacerlo en embriones humanos para intentar destruir una información genética, lo que terminó haciendo son 2 niñas y un niño que lo que son mutados, cada célula es distinta, cada célula tiene una cosa. Claro, en el laboratorio, como ha dicho Luis, no pasa nada, es un ratón, decimos, mira, este tiene la mutación que me interesa, esto lo hago tener descendientes. Pues estos 20, ¿no? Pues estos pues no les hago nada, pero no los hago reproducir. Pero todo esto con los humanos no puedes hacerlo. De ahí la importancia de las consideraciones bioéticas en investigación. Los investigadores tenemos que atenernos a una serie de directivas que existen y que existen comités y que tienen que ser aprobados. Es decir, no podemos hacer cualquier cosa solo porque se puede hacer, y menos directamente en humanos. Entonces hay que ir con cuidado. Pero es cierto que con aplicaciones muy concretas de la parte que sí que dominamos, pues hay algunas enfermedades raras que pueden ser tratables. No todas, ¿no? Porque hay algunas que destruir una información
será suficiente para hacer un tratamiento correcto y en otros casos que eso no nos servirá de nada. Tenemos que sustituir lo que está mutado por algo correcto y eso todavía no lo sabemos hacer. Algún día sí, claro, si está avanzando muy rápidamente. Si hace 5 años, cuando publicaron el primer artículo, ¿no? Jennifer Doudna y Charpentier, que ahora le han dado el Nobel, pero lo publicaron en 2012. Ellas sabían el potencial, pero si les llegan a decir que en 7 años, 8 años, casi todos los laboratorios del mundo estarían utilizando CRISPR como herramienta, ¿no? Es como tener una herramienta dentro de tu panel de todo lo que puedes utilizar, pues igual no se lo hubieran creído y en cambio es una herramienta muy útil. Entonces, es una gran esperanza, no la única, es complementaria, servirá para unas aplicaciones y para otras tenemos que buscar otras alternativas. Fijaros, para completar esto que está diciendo Gemma, y entiendo también para responder algunas preguntas que seguro que se están haciendo pues algunos de los participantes esta tarde, pues sabéis que hay muchas de estas enfermedades poco frecuentes que, como decíamos antes, son dominantes. Dominantes quiere decir que de las 2 copias que tenemos de cada uno de los genes, basta que una sea errónea para que cause la enfermedad. No hace falta tener las 2. Eso sería una enfermedad cuya herencia es recesiva. Por ejemplo, la distrofia miotónica es una enfermedad dominante. Basta que heredes una copia mala del gen para que manifiestes la enfermedad. Yo trabajo en albinismo, hay muchos tipos de albinismo, pero todos ellos son recesivos. No basta con recibir una copia anómala, tienes que recibir las 2 copias anómalas, una de tu padre y otra de tu madre, para que puedas manifestar esa alteración. ¿Por qué resalto las dominantes? Porque en las dominantes sabemos que hay una copia que está mal y una copia que está bien. Si somos capaces de, mediante el sistema CRISPR, identificar la copia que está mal y dejar intacta la que está bien, podemos lanzar esta herramienta que sabemos dirigirla para cortar los genes y para inactivar genes, la podemos dirigir y esperar que específicamente solamente interactúe con la copia mala. Si somos capaces, quizá no en todas las células, pero en un número significativo de células del órgano afectado, de bajar la expresión, bajar el funcionamiento de esa copia anómala, pues todavía tendremos la otra copia que está bien, que es correcta y que podrá restaurar la función. Por eso, pues yo creo que paulatinamente se irán explorando pues el uso de estas herramientas de corte de bisturís dirigidos, como decía Gemma, específicamente con estas enfermedades congénitas raras, sobre todo las dominantes, sobre todo en las cuales hay alguna copia en la cual nos podemos fundamentar para que restaure la función de esa proteína y nos quitamos de encima la copia incorrecta, la copia que está causando el problema. No siempre es posible. A veces la diferencia entre una copia anómala y una copia correcta es una sola letra y a veces esa sola letra es incapaz, por la estructura de la secuencia a su alrededor, somos incapaces de diseñar una guía de ARN que sea capaz de distinguir entre ellas, ¿no? Pero a veces pues, los cambios afectan a más de una letra, afectan a varias letras y afectan, a veces son pequeñas delecciones, pequeñas, se borran algunas letras o se insertan algunas letras de más y eso nos permite diferenciar pues, más fácilmente pues, aquella copia incorrecta de la correcta. Y si esto es así, pues podemos montar una propuesta terapéutica con alguna de estas herramientas CRISPR contra la secuencia incorrecta. Muchas gracias, Luis. Como decía Gemma también, y antes de pasar a responder algunas de las preguntas del chat, porque hablaba de tratamientos, de que hay CRISPR, pero hay otros tratamientos posibles, otras metodologías, ¿no? Me gustaría que nos explicaras, Gemma, un poco, si nos pudieras detallar un poco más para las personas que nos están escuchando, porque la preocupación por los tratamientos ha sido mostrada mucho en todas las preguntas que hemos recibido. Bueno, en las enfermedades raras yo creo que esta siempre es una preocupación. El primero es el diagnóstico, porque es muy importante poner nombre a la enfermedad, saber cuál es el gen que está afectado
cuál es la mutación para poder comprender qué vía no está funcionando correctamente y entonces poder buscar un tratamiento. Yo en este sentido creo que es fácil comprender. Es decir, imaginemos, yo voy a poner un símil, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos en casa y nos hemos quedado sin agua y decimos, uy, no tenemos agua. Pero entonces llamas al fontanero y digo, oiga, mire, no tengo agua en mi casa. Y lo primero que te va a decir es, a ver, ¿no tiene usted agua en toda la casa? ¿Es solo en la cocina? ¿Es solo en el baño? ¿Es que toda la escalera se ha quedado sin agua? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Si es una cosa la cañería general que la que entra en casa. O a lo mejor es que no nos funciona el grifo y no nos funciona el grifo de la cocina. O a lo mejor es que se ha roto una tubería, pero solo en casa. ¿Verdad que es distinto? ¿Verdad que el fontanero deberá venir con herramientas distintas y con una estrategia distinta? Pues lo mismo sucede cuando no funciona algo dentro de nuestro organismo porque hay una mutación genética que hace que esa proteína no esté funcionando. Primero tenemos que saber cuál y por qué, cuál es el gen, qué le ha pasado, para poder saber o para poder imaginar una estrategia terapéutica. Y entonces tenemos que buscar dentro de todas las posibles aquella que sea aplicable. La que hemos hablado de CRISPR, pues es una de estas herramientas y sirve para lo que sirve, pero en otros casos a lo mejor, sobre todo normalmente en muchas enfermedades recesivas, lo que sería necesario es volver a introducir, si el gen, la secuencia estaba mutada, pues ponerle el gen correcto. Bueno, eso sería una buena estrategia, pero hace falta que entre dentro de las células de todo el cuerpo o del órgano donde es necesario, pues si es el ojo en el ojo, si es el oído en la cóclea, si es en el cerebro tendría que estar en todas las células del cerebro y eso pues todavía no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, al menos en algunas sí, y introducir eso y que luego allí haga su función y que haga su función de forma permanente la mayoría de las veces. Bueno, esto no es trivial. Hace más de 30 años que se trabaja en lo que se llama terapia génica y en esta terapia génica lo que se intenta es, en muchos casos, introducir de nuevo el gen para que ahora sea correcto. Bueno, pues ha habido casos del inicio de graves problemas. Se utilizaban virus modificados genéticamente. El virus es como si dijéramos una caja en el cual dentro en el interior podemos poner el gen terapéutico y tenemos que hacer que infecte a las células de la persona con la información correcta. Bueno, pero eso tampoco es tan fácil porque se integraba, podía causar problemas de desregulación de los genes. O sea que ha habido como picos y valles de, pues ahora vamos muy bien y tenemos muy buenos resultados, ahora mal. Bueno, pero cada vez hemos aprendido. Por tanto, cada vez los valles son menos valles, los picos son más picos. De manera que ahora podemos decir que para ciertas enfermedades pues ya hay terapias que son efectivas y que están. Pasa que, claro, a lo mejor es una terapia específica para un único gen. Por ejemplo, yo trabajo, como he dicho, en cegueras hereditarias. Bueno, pues hay ya una terapia génica efectiva que es comercial, es decir, que existe, que se puede comprar en teoría, para tratar la maurosis congénita de Leber causada por mutaciones en un gen, pero solo en ese gen, que es el gen RPE65. Resulta que hay, para la maurosis congénita de Leber, hay más de 30 genes que lo causan. Bueno, pues no sirve para ese gen concreto, no para los demás. Hay mucha gente, bueno, en las enfermedades hay poca gente siempre, pero bueno, para esas personas será muy efectivo. ¿En qué se basa? En introducir en una inyección subretinal, es decir, detrás, atravesando por el lado del ojo hasta llegar a la retina y dejar ir ahí virus terapéuticos con el gen correcto, esperando que entren las células, en este caso de los que tocan los fotorreceptores, epitelio pigmentario que está ahí, y que se exprese correctamente. Y hay dos ojos, o sea que hay que poner una inyección en un ojo y otra inyección en otro. En Estados Unidos el precio es de $450.000 por ojo. Bueno, pero es un tratamiento único y si funciona se deja de perder visión, incluso mejora lo que tenemos. Por tanto es importante porque si no causa una ceguera total. Bueno, pues igual que para este gen, como está funcionando, para otros genes que causan ceguera, y hay muchos otros en fases clínicas, todavía no comerciales, pero sí fases clínicas, porque se ha demostrado que es efectivo. Igual que se está tratando aquí, se está buscando para otras enfermedades que no son de ojo.
a lo mejor y están en fases clínicas. Es evidente que no se puede ir a la farmacia a comprarlo, pero quiere decir que es un campo en expansión. Y esto solo es la terapia génica clásica. Además de esta y del CRISPR, hay otra que se llama de modulación de ARN, que todavía es más complicada de explicar molecularmente, pero en cambio como medicamento es muy sencillo. Es una pequeñísima secuencia, pequeñísima, de ARN modificado que se introduce en las células para que la información genética que no se estaba produciendo correctamente lo corrija, pero no a nivel del cromosoma, sino a nivel del ARN, de manera que la proteína que se produzca sea correcta. Y ahora también hay un montón de enfermedades, en este caso no es de gen, sino que es de mutación. Dependiendo de lo que cause la mutación, esta estrategia es funcional y precisa o no. Y una cosa que estábamos hablando el otro día con Luis es que tenemos que entender que, sobre todo para las enfermedades raras, pero en conjunto, la medicina va a la medicina de precisión, personalizada, para lo que las personas tengan qué gen, qué mutación, qué está causando esa patología y dirigirlo específicamente para eso. Y están avanzando. Es evidente que a cada uno le importa la suya, pero hay que pensar que cuando se avanza mucho en otra enfermedad y se triunfa, todas las demás es como si en lugar de partir de cero ya parten de un primer escalón, porque todo lo que han aprendido la otra ya se puede traspasar parte de información, ya no se parte de cero, ya se parte de un escalón más. O sea que como más se avancen las otras, más probabilidades hay de avanzar en las específicas de cada persona, de cada paciente. Muchas gracias, Gemma. Voy a leer algunas de las preguntas del foro. He visto que Luis está respondiendo ya. Muchas gracias. Voy aprovechando mientras escucho y aprendo de Gemma, voy respondiendo a las personas. Precisamente una de las preguntas es también para Gemma, que nos dicen, dado que las enfermedades raras tienen pocos pacientes, ¿cuántos alcanzan para poder decir que un estudio sirve? Depende. Eso ya sé que esa es la gran frustración que se le puede dar a alguien, es decir, no tengo una respuesta certera, depende. Hay casos puntuales, uno único en el mundo, que ha sido encontrar una mutación específica, única, porque es una mutación de novo, que no existía, se ha producido en el espermatozoide o en el óvulo y la persona que ha salido, el niño, tiene esa enfermedad, y ha sido conocer cuál es la causa, diseñar un oligonucleótido que funcionaba para tratar específicamente esa mutación única y ha funcionado. Es one patient, one therapy. Bueno, esto es excepcional y normalmente no sucede. Normalmente lo que sucede es que la investigación básica avanza en cuanto que tienes dinero para poder trabajar en esa enfermedad. A veces cuanto más gente está afectada, más fácil es trabajar en esa enfermedad porque dispones a lo mejor, por ejemplo, de fibroblastos de paciente, de pequeñas biopsias que permiten tener esas células, porque dispones de su ADN o de sus padres o de sus hermanos para poder trabajar y diagnosticar. Es decir, dependiendo de cada caso, a veces se necesita una pequeña cohorte, aunque sea familiar, y en cambio en otros casos haciendo un exoma o un genoma se encuentra la mutación y a veces suena la flauta y tienes la mutación y puedes encontrar un tratamiento o algo parecido. Incluso puede suceder en enfermedades raras y ahora está como de alguna manera resurgiendo tratamientos huérfanos, es decir, lo que nosotros tenemos una enfermedad rara y no se conocía el gen o no se conocía muy bien su función, pero se ha ido avanzando en la función y ahora sabemos qué es la función básica y qué pasa cuando hay la mutación. Y resulta que un medicamento que servía para cualquier otra cosa, que estaba aprobado a lo mejor para cáncer, pero que a lo mejor no era muy efectivo, pero estaba aprobado, resulta que actúa en la misma vía que ese gen que ahora acabamos de averiguar cuál es su función. Y entonces decimos, hombre, pues a lo mejor este medicamento podemos reclamarlo como huérfano para tratar a estos pacientes, que hasta ese momento no tenían tratamiento ninguno. Esto es reposicionar medicamentos, en algunos casos de enfermedades metabólicas que tienen
a veces son muy severas en los niños. A veces es que les falta mayor cantidad de un aminoácido. Los aminoácidos los tomamos con la alimentación, pero como tienen esa mutación, es como si no recibieran suficiente. Dándoles cantidades grandes de algo que puede ser un complemento alimenticio específicos de precisión, es lo que necesitan esos niños. Y resulta que tienen una mejora. O sea que hay muchas veces el avance no solo tiene que funcionar con una terapia génica o con un CRISPR. Conocer por qué se tiene una enfermedad, exactamente, es lo que os he dicho antes, saber si es el grifo o es la cañería. A lo mejor no hace falta poner toda la cañería completa. A lo mejor con una pequeña acción puntual en un sitio, para ese paciente es suficiente. Y ahí estamos, esas investigaciones. O sea que no puedo responder porque depende de cada caso. Pero hay una cosa, estoy viendo algunos comentarios y quería de personas o de asociaciones con discapacidad visual que tienen que usar los lectores de pantalla y claro, si leen el chat, se superpone el chat con nuestra conversación. Con esta charla. Entonces, mi consejo es el siguiente. Yo trabajo con personas con discapacidad visual, Gemma también, y lo que solemos hacer en estos casos es, podéis cerrar el chat de tal manera que estáis pendientes solamente de lo que es la conversación y después, cuando estemos cerca del final, abrís la ventana del chat y lo que hacéis es descargaros el chat entero. Entonces podéis escuchar el chat entero. Y esto lo podéis hacer a posteriori, con lo cual no perdéis la información. Ahora, para que no se solape, cerrad la ventana del chat y después lo abrís y lo descargáis como un archivo de texto y le dais a la aplicación de lectura para que os la lea. Esto es mi sugerencia. Muchas gracias, Luis, por estar pendiente. Si os parece, vamos a leer una pregunta más y luego daremos paso a Begoña porque no nos va a dar tiempo sino de dar respuesta a todo. Intentaremos dar respuesta a todo en el foro de ShareForRare. Y, por ejemplo, esta os la lanzo a ver cuál de vosotros dos quiere responder. Si se puede saber el nivel o grado en la persona, nos dicen, y que puede existir terapia destinada a paliar los síntomas. ¿Pero de qué estamos hablando? Si se puede saber qué. Si se puede saber el nivel o grado en la persona y puede haber algún tipo de terapia ya no que sea destinada a tratar el gen, sino hay algún tratamiento o alguna forma de paliar los síntomas. Vamos a ver, hay lo que se llaman los tratamientos sintomáticos, que lo que hacen es tratar o aliviar algunos de los síntomas. No estamos curando la enfermedad, pero estamos intentando solventar o solucionar algunos de los problemas fisiológicos que causa la enfermedad. Esto, cuando existen, hay que aprovecharlos y a veces esto no necesita de utilización de terapia génica, sobre todo para enfermedades metabólicas congénitas en las cuales falta una enzima o una enzima se produce en una cantidad excesiva. Lo que acaba sucediendo es que se puede como sortear, se puede, perdonadme el anglicismo, bypassear, se puede superar el enzima que está funcionando incorrectamente, quizá con alguno de estos medicamentos a los cuales se refería Gemma de reposicionamiento, ¿no? O quizá con un nuevo complemento en la dieta. Esto no va a curar nuestra enfermedad, pero esto nos va a permitir aliviar algunos de los síntomas. Para que nos entendamos, las personas con fenilcetonuria que acumulan una gran cantidad de fenilalanina y que la fenilalanina pues acaba también teniendo problemas que puede ser también neurotóxica y sus derivados, pues una de las maneras de evitar esto es precisamente dar una dieta que sea baja en este aminoácido para que no haya tanta propensión a acumular estos derivados que pueden ser neurotóxicos. No estamos curando a la persona con fenilcetonuria, pero estamos permitiendo que lleve una vida pues relativamente normal y que no esté expuesta a estas neurotoxicidades. Tratamientos hay muchos y en principio sabéis que tanto desde el Ciber de Enfermedades Raras
como desde el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, pues seguimos apostando por estos dos pilares, ¿no?, que hemos dicho Gemma y yo durante toda esta tarde. Diagnóstico, por un lado, saber cuál es el gen que tenemos afectado, y por otro lado, desarrollo de terapias, ¿no? Y estos son los objetivos que nos hemos marcado: intentar que todo el mundo tenga el diagnóstico al cual tiene derecho, y en segundo lugar, que haya cuantas más patologías, y tenemos miles, pero cuantas más patologías mejor, con algún tipo de tratamiento, idealmente curativo, y si no puede ser curativo, pues paliativo. Muchas gracias a los dos por todo. Doy paso a Begoña para cerrar esta tarde tan interesante. Es un lujo escucharos, aprendemos muchísimo de vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Begoña. Muchísimas gracias, Elisa. La verdad es que el tiempo vuela siempre a vuestro lado y siempre seguimos aprendiendo, que ese era el objetivo de hoy, como decíamos al principio. Yo no me quiero despedir sin haceros yo también una pregunta. Yo creo que ¿no?, la pandemia ha traído muchas cosas, algunas no tan buenas, evidentemente, otras positivas, pero desde vuestro punto de vista, ¿no?, os quería preguntar qué ha traído, ¿no?, la pandemia de COVID-19 al mundo de la investigación en genética, que pensáis, ¿no?, que es un valor añadido respecto a antes de esta situación. Muy bien. Gemma, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Bueno, como quieras, el valor añadido. Hay dos reflexiones. Una es que nos hemos dado cuenta de repente, sobre todo la gente que no era tan consciente, que la investigación básica es crucial, porque luego cuando tienes los problemas es cuando tienes que tirar de todo ese conocimiento previo. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, se ha demostrado con las vacunas tanto de Moderna como de Pfizer, BioNTech, que se basan en el ARN y que precisamente son súper nuevas y son las primeras, que han generado a veces desconfianza en la gente que no conoce exactamente lo que implican, pero que, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, si me la ofrecen, bueno, cuando me la ofrezcan, espero estar en la lista tarde o temprano, pues tengo muy claro que me voy a vacunar, porque sé precisamente cuál es su función y qué es lo que va a suceder. Evidentemente, yo como genetista sé perfectamente qué quiere decir el ARN y no nos hace transgénicos de nada. En ese sentido no toca nuestro ADN. Lo que quiero decir con eso es que si no se hubiera investigado mucho antes, previamente, en qué es el ARN y cómo se puede modificar y cómo se puede utilizar, habría sido imposible que en menos de un año se hubiera desarrollado como se ha desarrollado, ¿no? Y eso es un valor añadido. Pero hay otras consideraciones, que por ejemplo es su efecto sobre la gente con enfermedades raras. Y ese es un gran desconocido para muchos. ¿Por qué? Porque la N de las personas es muy bajita. Y a lo mejor para algunas enfermedades raras, el hecho de tener el virus o no será distinto que para una persona sin la enfermedad rara, pero para algunas enfermedades raras puede ser realmente muy crítico. Podemos pensar en enfermedades raras, por ejemplo, del sistema autoinmune, que hay. No sabemos, porque el sistema inmunológico está implicado en la respuesta al virus, tanto a la enfermedad como a la vacuna, y no lo sabemos. O las personas que tienen afectaciones graves de órganos que ya no funcionan correctamente porque tienen la enfermedad rara y ese es el órgano que está afectado, sea el hígado, sea el riñón, o sea incluso pues, neurológica. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de una enfermedad grave de la COVID en estas personas. No lo sabemos. Entonces, para mí hay partes positivas, claramente positivas, y que de repente nos hemos mirado delante de un espejo y nos damos cuenta que todavía desconocemos muchas cosas, ¿no? Y que la única manera de salir de esto es apoyar la investigación básica. Solo a través de la investigación básica se tiene luego en los cimientos bien cimentados para crecer rápidamente. Si tenemos que comenzar desde cero, pues no llegaremos. Y en ese sentido, o sea que tengo positivo y no tan positivo, pero bueno, me quedaría con ese mensaje. Gracias, Un apoyo. Gemma. Gracias, Gemma. Yo, respondiendo a Begoña, lo que os diré es que la genética respecto a la COVID lo que nos va a aportar es explicación. Todos sabemos que estamos expuestos a estar infectados por este maldito coronavirus SARS-CoV-2,
pero también sabemos que lo que nos pueda suceder después es impredecible o aparentemente impredecible. No todo el mundo desarrolla una COVID-19 de la misma manera. No todo el mundo desarrolla una enfermedad que requiere hospitalización. No todo el mundo requiere una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Y afortunadamente no todo el mundo acaba falleciendo por la COVID. Y eso quiere decir que tenemos determinantes genéticos nosotros, algunos que predisponen a desarrollar una COVID-19 con peores consecuencias, y otros que protegen y que hacen que, a pesar de que tengamos el virus rampante y replicando en nuestro cuerpo, pues seamos asintomáticos. Y esto es algo que también hemos aprendido y se está estudiando, y quisiera resaltar para trasladar a quienes nos están oyendo que, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III ha financiado a 2 de nuestros colegas y a muchos otros colaboradores que están llevando un estudio a nivel nacional con muchas cohortes de pacientes COVID que han pasado por pacientes COVID que han tenido una enfermedad muy suave, pacientes COVID que han necesitado hospitalización, pacientes COVID que han estado en la UCI y, desgraciadamente, muestras de pacientes que han fallecido. Y lo que están haciendo es, a nivel global, con estrategias de exoma o estrategias de genoma completo, pues descubrir qué hace que una persona acabe en la UCI y otra persona, aparentemente igual, no. Y esto es un proyecto, creo yo, muy interesante, que pone en valor de nuevo la genética en nuestra capacidad de responder a estas nuevas infecciones. Este proyecto lo está llevando a cabo nuestros colegas Ángel Carracedo, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Pablo Alapuncina, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, junto con muchos otros investigadores. Muchas gracias, Luis, porque al final, ¿no?, investigación, aunque no suponga un largo recorrido de muchos años, siempre es esperanza. Yo creo que las vacunas que nos han llegado ahora de la COVID en tan corto tiempo es por toda la investigación y el trabajo tan duro que se ha hecho detrás. O sea que nunca nada es en vano, aunque muchas veces no todas las hipótesis de investigación nos lleven a la respuesta, ¿no?, que a veces esperamos. Muchas gracias por vuestra charla tan pedagógica y sobre todo por vuestro trabajo, porque realmente necesitamos, ¿no?, mucha más gente investigando, necesitamos mucha más gente también con interés y curiosidad por la ciencia, porque yo creo, y esta es una pregunta que ya le he hecho en anteriores ocasiones a Luis y a Gemma, sin esta estrecha colaboración entre pacientes y asociaciones e investigadores, la ciencia evidentemente también avanzaría muchísimo más a poco. Es cierto que los pacientes y las personas que no somos científicas nos quedan, según qué términos, muy, muy distantes, pero de una manera u otra, ¿no?, de una manera u otra todos podemos tener un rol en la investigación. Muchísimas gracias. Me despido anunciando de forma muy rápida la siguiente actividad. Este mes en Share4Rare, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, hemos hecho un programa que cada una de las semanas del mes de febrero tiene una actividad. Yo creo que lo hemos inaugurado con un programa de lujo esta tarde, con el doctor Montolio y con la doctora Marfany, y os invitamos, si os apetece, acompañarnos el próximo viernes por la tarde, el día 12 de febrero, a las 6 de la tarde, en este caso con Ángels Ponce, que es terapeuta familiar y experta en infancia y discapacidad, que nos va a hacer un taller virtual muy práctico sobre cómo cuidar al cuidador y sobre cómo cuidar, ¿no?, a un paciente en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias a todos y repetimos lo que hemos dicho en el chat. Todas aquellas preguntas que no hemos podido atender serán respondidas allí. Para ello os animamos que, si no sois usuarios de Share4Rare, os registréis. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes a todos. Adiós. Gracias. Encantada. Buenas tardes, Adiós. muchas gracias.